Leyenda 3. En el tren, la estación y la aldea fueron creciendo. Las personas llegaban y se quedaban en el lugar. Ailín había comenzado a disfrutar de la laguna El Carpincho. Juntaba junquillos en primavera y ayudaba a su madre en el trabajo del telar. Con el tiempo, crearon una plaza en el medio de la aldea. Allí crecieron tilos de semillas que algunas personas habían traído en sus valijas. No tardó el gobierno en mandar representantes para la estación, un delegado y un cura. Entre esas personas llegó don Manuel Iraola, proveniente de España. Tenía 39 años cuando arribó a la población con su hijo Joaquín, de 19. Hombre de mucho dinero, compró tierras cercanas a la laguna El Carpincho, seducido por los árboles de aquel lugar. Enseguida contrató a gente para trabajar en su horno de ladrillos y empezó a construir una casa que se convirtió en la más linda de la zona. Después la hizo pintar de blanco. Ailín y su mamá vivían en un ranchito cerca de la Casa Blanca y muy pronto don Manuel empleó a la niña en su casona. La madre no quería que ella trabajara para un blanco, pero tuvo que permitírselo porque nadie le compraba las mantas que hacía con su telar y no podían seguir viviendo en la miseria. Llevaban más de 13 años en el sitio que había elegido Aloe aquella noche cuando se escaparon de los Huincas. Algunos rencores eran imposibles de erradicar, y si bien el mundo había cambiado, ningún sobreviviente de las tolderías llegaría a olvidarse jamás de las persecuciones. Don Manuel Iraola era un blanco decente. Ailín, que tenía más años viviendo con gente huinca que los vividos en la tribu, sabía reconocer las bondades en las personas. Don Manuel era escritor y le gustaba leer cerca de la laguna. Tomaba mate en una calabaza y dejaba que Ailín estuviera en cualquier parte de la casa. Ella nunca había visto pisos de ladrillos, ni tantos muebles. Era la cocina de esa casa más grande que todo el rancho de Ailín. 3 habitaciones rodeaban el salón principal, un comedor y un baño. Fue la primera casa del pueblo que tuvo baño adentro y con inodoro, porque todas hasta entonces tenían excusado. Don Manuel empezó a ser como un padre para la joven aborigen. Al principio, Ailín no se acostumbraba a tanta comodidad y se quedaba en las piezas contemplando las camas que nunca había visto, ni mucho menos dormido en ellas. Antes de morir, su madre le pidió un juramento: que nunca confiara en los blancos. El día en que la joven aborigen quedó sin su mamá, don Manuel le ofreció venir a vivir en la casa con ellos. Le enseñó buenos modales, a comer con cubiertos y a sentarse correctamente a la mesa. Ella no quería instruirse, no deseaba dejar de usar las 2 mantas que envolvían su cuerpo, no aceptaba vestidos. No podía desterrar de su corazón las semillas que su padre primero y su madre después le habían sembrado. Sentía dudas y temor ante los huincas. Sus trenzas conservaban el color denegrido de siempre y tenía la costumbre de andar descalza. Ella sabía fabricar mantas en un telar y así tejió cortinas y ponchos que don Manuel lucía orgulloso. Preparaba locros como nadie. Ella misma salía a buscar maíz en los campos de don Manuel y le ponía en agua toda la noche. Luego de la huerta extraía zapallo, cebolla y ají. Hacía guisados con carne de pavo y de vaca. Guardaba las patas de gallinas para hacer caldos y preparaba mazamorra. Se levantaba al alba con el primer canto de un gallo. Encendía la cocina de leños para calentar el agua, le preparaba el mate y le cebaba a don Manuel. Luego se ponía a machacar maíz durante 3 horas. Ailín y Joaquín se hicieron amigos, pero ella no olvidaba la promesa hecha a su mamá. Don Manuel le había pedido a Ailín que le contara historias. Joaquín escuchaba. Padre e hijo atendían interesados, oían consternado la triste vida pasada que narraba Ailín. Ella se sentía a gusto allí. Joaquín descubrió muchas cosas acerca de Ailín y le enseñó a leer y a escribir, y después le contó su historia, la de un inmigrante. Le habló del mar y juntos escribían cartas, versos, recetas de comida.
Joaquín decía: a ver, ¿cómo se hace la liebre adobada? Pero escrita, ¿eh? Y ella escribía: laurel, zanahoria, liebre. Ah, pero quiero saber cómo se hace, no solo lo que lleva. Y ella escribía: se pone la liebre abajo de la bomba para que el agua la deje blanca. Muy bien. Y así el gusto por escribir empezó a llegarle más y más. Luego vinieron las poesías. Finalmente Ailín se pasaba horas escribiendo a orillas de la laguna. Joaquín le dejaba cartas arriba de la banqueta. Ella las leía mientras pelaba papas. Luego volvía a leerlas, releerlas y recordarlas. Golpe. Sábado después del almuerzo. Cintia estaba acostada en su cuarto esperando que Bruno le diera alguna señal de vida. Y así tenía planeado descargar toda su bronca contra él, que estaba a punto de concurrir al baile con otra. El ruido de los camiones que pasaban por la ruta sin entrar al pueblo llegaba hasta su cuarto y al instante se iba y dejaba el aire limpio, casi como si no hubieran existido. El viento estaba embravecido y María encerró a todos los pollitos para que no se murieran de frío. ¡Cintia!, gritó el papá. ¡Cintia, vení para acá! Cintia enseguida se dio cuenta de que su papá estaba enojado otra vez, pero iba a ser difícil averiguar el motivo. Los enojos de su padre eran sorpresivos y a veces incomprensibles. ¿Qué hice ahora?, pensó y salió del cuarto. Te dije que no quiero que estés todo el día tirada leyendo. Acá hay que trabajar. Si no tenés nada que hacer, vas a la fábrica y le decís a don Cholo que te dé un empleo. Papá, ¿es que estuviste en la casita azul? Es que... Cintia, decime, ¿estuviste en la casita azul, sí o no? ¿Quién te lo dijo? Acá se sabe todo, dijo el padre muy enojado. Y si es cierto o hay algo más, ya podés empezar a correr porque no voy a pagar ninguna multa por tu falta. Me haces quedar mal con el intendente, sin vergüenza. Y levantó su mano para agarrarle las trenzas. La tomó de ellas, la llevó hasta la cocina. Así, sosteniéndola, le dijo con los dientes cerrados, solo abriendo los labios para emitir una frase que Cintia estaba cansada de oír. Estuviste otra vez con ese chico de porquería en la casa abandonada. 1000 veces te dije que no fueras. Tenés un demonio adentro. Bruno no es ningún chico de porquería, es mi amigo, lloraba Cintia y sabía que después de esto su padre la castigaría. No me contradigas. No te contradigo, papá. Y sucedió lo que siempre sucedía. El papá le pegó otra vez. Gritaba con los dientes apretados y el grito salía grueso. Cintia también apretaba sus dientes y pensaba en su mamá. También pensó en Catalina, cuando su padre la aborrecía. Y recordó que el día de su muerte el señor Earnshaw acarició la cabeza de su hija y Catalina le había dicho a su padre que por qué no intentaba ser más bueno. Había cosas que Cintia jamás iba a poder decirle a su papá. Cintia se quedaba con todas las lágrimas para adentro. Su padre se transformaba en una bestia de manos grandes que provocaban mucho dolor, y también sus palabras. ¿Y para qué seguir contando? Cintia fue castigada. No podía salir, ni mucho menos ver a la abuela. Siempre los castigos eran los mismos para ella. Su padre le prohibía lo que a ella más le gustaba y le privaba de ver a sus seres más queridos, Bruno y la abuela Pina. A Cintia le parecía que había estado encerrada en la casa desde hacía semanas. María, decile que me perdone, dijo Cintia cuando pudo recuperar el habla. Pero María no se animaba a decirle nada al papá de Cintia en situaciones graves porque a veces recibía golpes ella también. No te preocupes, Cintia, algo vamos a hacer. María era buena, pero jamás se hubiera animado a enfrentar al hombre que había elegido para vivir. Era muy pobre y una de las razones que hizo que aceptara ser la mujer del padre de Cintia fue porque él le ofreció una casa digna.
Claro que pensó que la convivencia sería dura, pero jamás imaginó cuánto. Ella, como muchas mujeres, creyó que cambiaría el carácter del hombre porque que tenía a su lado. Él, cada día que pasaba, estaba peor. No le había sido fácil soportar la humillación de quedar abandonado por su mujer, la madre de Cynthia. Tampoco había tenido una vida sencilla. Los adultos siempre tienen vidas complicadas. No es sencillo vivir en un pueblo donde uno es observado todo el tiempo. Claro que eso no justificaba su violencia. Las personas no sabían bien qué hacer ante circunstancias como esta, cuando un padre le pega a un hijo. Y la gente del pueblo prefería pensar que todo era pasajero o que todo se iba a arreglar algún día. Nadie se metía. Cynthia necesitaba a su abuela cada vez más, y ese día más que nunca. Tomó Cumbres Borrascosas y siguió leyendo. Con un pañuelito se secaba las lágrimas que a veces no le dejaban ver las letras. Quería morirse de tristeza como Katy. Quería que Bruno fuera como Heathcliff. Quería que su padre fuera bueno. Quería que su madre estuviera. Quería que la casita azul no se vendiera. Quería ser feliz como la mayoría de las nenas. Quería que su abuela le sacara de ese infierno. Larga espera. La abuela llegó y como nadie la atendió, empezó a gritar en la puerta de la casa que había sido de su hija. Su yerno salió y le dijo: «Váyase, que Cynthia no quiere verla». «Eso es mentira suya. No me voy a ir hasta hablar con ella. Entonces va a tener que esperar sentada, y si molesta, no la va a ver más. Estoy cansada de sus amenazas. No me voy a ir hasta que me deje ver a mi nieta». Y la abuela se sentó en el sillón de madera de la entrada a esperar que Juan la dejara ver a Cynthia. Cynthia seguía leyendo Cumbres Borrascosas. Le faltaba poco para terminar la segunda lectura de la historia. Ella leía muy rápido los libros. Seguía con la idea de irse a una isla desierta. Tal vez podía ir a la casa abandonada, tratar de entrar, de forzar la cerradura. La abuela seguía en el sillón de madera. El padre de Cynthia no salió de la casa en todo el día para que la abuela no entrara. Pero en algún momento tendrá que salir, pensó Pina, porque los sábados Juan se va de copas con sus amigotes del club. El sábado estaba llegando a su fin. María le alcanzaba mates a la abuela Pina. La abuela miraba profundo, lejos. Su mirada se perdía en el horizonte e iba aún más allá. Recordó su niñez, sus padres y su vida familiar en aquel sitio tan lejano que jamás volvió a visitar. Pensó en cómo se sufre por los seres queridos y cómo a veces elegir también duele. Ella había elegido estar en el pueblo, pero extrañaba esas tierras suyas y tenía decidido no volver más para guardar intactos los recuerdos de aquellos días que no volvería. Los tenía tan nítidos en su memoria. Estaban tan frescos aquellos rostros familiares que pensó que el tiempo le había jugado una mala pasada. Tal vez no hacía tanto tiempo como ella pensaba que había dejado su país. Pensó que tendría que acelerar su plan para ayudar a Cynthia. En la ciudad cercana al pueblo alguien tendría que apoyarla. No podían seguir tolerando el maltrato de ese hombre para con su niña. Tenía que ser cautelosa y esperar el momento oportuno para hacer la denuncia y confiarla. Las cosas volverán a acomodarse, pensó. La abuela Pina debía actuar con cautela porque la nena, con una madre que la abandonó y un padre violento, podía ir a parar a un instituto de menores. Por otro lado, si fallaba era peor porque Juan no dudaría en encerrar a Cynthia. ¿Todavía sigue ahí usted? Necesito ver a mi nieta. Y yo necesito irme. Entonces déjame pasar. ¿Por qué le quita a Cynthia todo lo que ella más quiere? Juan se rascó la cabeza. María, secándose las manos en el delantal, miró a la abuela y le dijo: «Ya es de noche, Pina, vuelva a su casa. Amaneceré aquí y todo el pueblo se enterará de que no me dejan ver a mi nieta, aunque ya lo debes saber medio mundo». Juan la miró. Se le notaba enojado, pero más calmado, y abriendo el mosquitero del lado de afuera dijo: «Pase».
pero yo voy a estar escuchando lo que le dice. Así que tenga cuidado. Usted sabe que si quiero la hago echar de este pueblo. Una noticia. La buena Pina dejó el sillón. Había pasado muchas horas sentada allí esperando ver a su nieta. El padre de Cintia se sentó en el sillón que había dejado vacío la abuela. Cintia, hija, dijo la abuela, es mejor que no vayas más a la casita azul. María me contó todo. Es malo, abue, él es malo. Es tu papá, tenés que hacerle caso. La abuela sabía que Juan estaba escuchándola y tenía que ser inteligente para avanzar con su plan. Además, traigo noticias, y le habló en el oído a Cintia. Ayer a la tarde llegó el comprador para la casita azul. No puede ser. Sí puede ser, tenías razón. Dicen que el intendente fue a verla con él. Algunos dicen que la casita azul va a ser tirada abajo para poner una planta lechera. Otros creen que van a arar las tierras, pero estoy seguro de que finalmente no se va a vender, te lo aseguro. Cintia se empezó a inquietar. Entonces es cierto, pero vos no vas a permitir que la vendan, ¿no, abue? Es que Pina debía cuidar todo lo que decía y le hizo señas a Cintia que no le preguntara más. ¿Pero quién puede vender algo que no tiene dueño? 2 autos negros pasaron por el medio del pueblo, seguía hablando en susurro. Lo atravesaron, salieron por el camino de tierra y condujeron hasta la casa. En uno de ellos iba también el intendente. No hay que meterse, parece que son peligrosos. Cintia no dijo nada. Los que los vieron contaron que permanecieron 5 minutos y se fueron. Dijo despacito y luego, levantando la voz, expresó: «Hacele caso a tu papá», y le guiñó un ojo. Cintia seguía escuchando a su abuela. Un rato después se quedó dormida y la abuela volvió a su casa. Mientras tanto, Bruno seguía enojado porque su amiga iría al baile con Pedro. Bruno estuvo en la puerta de la casa de Cintia hasta muy tarde el sábado por la noche. Al día siguiente, Cintia se levantó como todos los domingos, puso su almohada en su cama a modo de cuerpo durmiendo, lo tapó con la frazada, salió por la ventana para que su padre no la viera y fue a la casita azul. Bruno estaba allí. «Hola, me asustaste. No quise hacerlo. ¿Viste los autos que atravesaron el pueblo? Son compradores». «¿Quién dijo?» «No sé, comentan en el pueblo». «Tal vez no lo sean. ¿Vas a entrar?» «No». «¿Quién te hizo cambiar de opinión?» «¿Pedro?» «Sos un tonto». «Tenemos que entrar, Cintia. Tratemos de entrar, dale. Hace mucho que queremos hacerlo. Es nuestra última oportunidad. Si no entramos ahora, nos arrepentiremos toda la vida». Cintia no se animaba, pero tenía muchas ganas. «Todavía no está azul. Falta mucho. Siempre nos pasa lo mismo. Llevamos todo el año observándola y una mañana llegamos y la encontramos azul». «¿Vos crees que algún hada la toca con la varita?», dijo Cintia. «No, yo no creo que sea brujería. Mi mamá dice que alguien la pinta de noche. Pero tenemos que entrar, Cintia. De lo contrario, nunca vamos a saber qué se esconde allí adentro». «La abuela dice que es magia». Se miraban y se decían muchas cosas sin decírselas. Si él no hubiera invitado a la forastera, y si ella no hubiera dicho que sí a Pedro. «Entremos, Cintia». «Un auto, mirá. Entra un auto. Escondámonos atrás de la bomba». El coche se estacionó, bajaron 2 personas. La abuela me dijo que no viniera, no le hice caso. «Tranquila», le dijo él y la abrazó. Estaban los dos muy pegados. Él le vio un moretón y dijo: «Cintia, ¿qué te pasó?» «Me caí». «¿De la bici?» «Sí». «¿Te puedo decir algo?» «Sí». «¿Vendrías al baile conmigo?» Ella se quedó quieta, apoyada en el hombro. Esperaba que los hombres del auto no se fueran nunca, o por lo menos que se quedaran un buen rato para que pudiera sentir muy cerquita a Bruno, que solo la abrazaba en situaciones límites. A los dos les hacía cosquilla el estómago.
La sensación era de un sube y baja en el estómago. El amor era tan parecido al miedo, pero el miedo se iba cuando él la abrazaba. No hacía falta otra cosa para ser feliz. No hacía falta nada. Los forasteros bajaron. Llevaban un aparato que apoyaban por todas las superficies del patio de la galería. Hablaban despacio entre ellos. Cynthia y Bruno seguían quietos y escondidos, inmóviles. Los señores vinieron al lado de la bomba. ¿Estás seguro de que aquí hay un tesoro? Sí, señor, contestó el otro, que era nada menos que el intendente. Los señores de negro se acercaron más hacia donde estaban los dos chicos. Cynthia se puso a llorar en silencio. Las lágrimas bajaban como de un tobogán. Bruno agarró una piedra. Esperó, luego la tiró hacia el techo haciendo un ruido infernal. El palomar desalojó a todos los pájaros hacia el cielo, provocando un estruendo. ¿Qué es eso, jefe? No lo sé. ¿Es cierto que esta casa está embrujada? Mejor nos vamos. No diga pavadas, dijo el intendente. Debe ser el viento que hace ruidos. El polvillo que levantaron los pájaros llegó a la nariz de Cynthia, que no tardó en estornudar. Maldita alergia. Bruno le tapó la boca con la mano sucia de tierra. Siempre Bruno tenía las manos sucias y las uñas con tierra. Los hombres siguieron dudando. Aquí hay alguien. Le dije, jefe, mejor vamos y volvemos mañana. Espere, antes voy a investigar. Y se acercó a la bomba. Cynthia creyó que su corazón se le iba a salir por la boca. Bruno la tenía agarrada de los hombros y agachados giraban los dos alrededor de la bomba a medida que el intendente giraba. Todo pasó muy lentamente, pero Cynthia decidió no responderle lo del baile a Bruno hasta que él le hiciera la pregunta otra vez. Para algo había esperado tanto tiempo. Para algo le había dicho que sí al bruto de Pedro. El tesoro. En menos de un abrir y cerrar de ojos, en el pueblo empezó a correr una voz que decía que en la casita azul había un tesoro enterrado que dejaron sus habitantes. Nadie sabía más que eso. Ni siquiera se sabía quién se había enterado primero de esa versión. Cynthia y Bruno, después del susto que se llevaron en la casita azul, prefirieron no opinar, pero estaban decididos a seguir investigando. Todos estaban revolucionados en la estación y comentaban lo mismo en la carnicería, en la panadería y en la verdulería. Bruno, del susto y la intriga por lo que habían visto en la casita, no le preguntó más si iría al baile con él y ella esperaba que lo hiciera. Algunas versiones acerca de lo sucedido en los últimos tiempos hablaban de que quien quería comprar la casita azul era un falso comprador que había programado el intendente para quedarse con el tesoro. Otras interpretaciones explicaban que la casita azul venía a ser reclamada por un descendiente de don Manuel Iraola, su antiguo dueño, y que era él mismo quien le había puesto en venta. Cynthia no lograba dormir por las noches pensando en las versiones que hablaban de poner allí una fábrica. La desvelaba pensar que aquel sitio mágico fuera arrasado por topadoras para arar las tierras. Aquel tranquilo lugar guardaba para ella innumerables eslabones de recuerdos. Bruno le había leído allí muchas poesías. Él también le pedía libros a don Simón, aunque con menor frecuencia, y los llevaba en la canasta de la bicicleta para compartirlos con Cynthia. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Él le había leído esos versos a Cynthia y ella los recordaba todo el tiempo. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. En ese libro de poesías de Neruda había algunos versos marcados con rojo como para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en la playa. ¿Don Simón habría marcado esos versos? ¿Para quién? Cintia y Bruno compartían lecturas, pero sin que los demás varones del pueblo lo supieran. Es que los varones se cargan entre ellos y si se descubren leyendo. A Bruno le gustaba leerle a Cintia y a Cintia le encantaba que él le leyera, pero nadie debía saberlo. Los varones del pueblo eran tan poco románticos y confundían las cosas. Para Cintia, la casa abandonada era una especie de refugio que le traía buenos recuerdos, más que nada historias de amor. Había algo que le ataba a ese lugar. Había lazos, los lazos de las poesías, de la magia, del destino, y tal vez algo más que ni ella podía comprender. Quizás la pasión que le transmitió la abuela Pina, quien también amaba ese lugar como nadie podía imaginarlo. Le había entrado hasta las entrañas. Cintia hizo a un lado los recuerdos y decidió averiguar si era verdad que existía un tesoro. Llevaba saliendo de su casa por la ventana varias veces y si su padre la descubría, todo terminaría para ella. Le contó a la abuela lo que habían oído detrás de la bomba. Pina no la retó, pero sí le dijo que era peligroso seguir yendo a ese lugar. En realidad, siempre le decía lo mismo. Parecía un disco rayado. Si su padre se enteraba, la castigaría. En verdad, siempre estaba castigada. Cintia estaba acostumbrada a los castigos, aunque uno nunca debería acostumbrarse a ellos. Cintia, prométeme que no volverás allá. Cintia no decía nada. Silencio. Cintia. Cintia juró sin remedio. Por las dudas cruzó los dedos de los pies. Para Cintia, tener esa casa de refugio, aunque nunca había entrado, era como un paraíso. Ella había sido una nena diferente a las demás. La ausencia de su madre la acercó a su abuela. Los enojos del padre la volvieron retraída. Ella se avergonzaba de su papá y no quería que en el pueblo se supiera que él la maltrataba. Por ese motivo, cuando tenía moretones, decía que se había caído de la bicicleta, aunque en el pueblo todo se sabía tarde o temprano. Tenía mucha vergüenza dentro y pensaba que si contaba la verdad nadie la querría. Además, por una cuestión casi de secreto, ella no hablaba mal de su papá. Quería que él fuese distinto, eso sí, pero no contaba nada de lo que ocurría en su casa. No sabía cómo cambiar su situación. No sabía qué hacer para salir de esa vida. Algo le decía que estaba por pasar, algo bueno relacionado con la casita azul, pero mientras tanto debía soportar. Los cuentos de la abuela Pina y los relatos de la radio ayudaban a Cintia a fabricarse historias. Y soñaba. Quería ser como Joe, de Mujercitas, y también añoraba la familia de Joe, aunque el padre de Joe estuviera en la guerra. Siempre era mejor tener un padre bueno, aunque estuviera en una guerra, que uno malo todo el tiempo en la casa. Tal vez ella lo pensaba porque no le había tocado ese destino, pero más que nada deseaba haber tenido hermanas. Las historias de familias numerosas le encantaban. Por eso leía una y otra vez esas novelas. Y le daba rabia terminarlas porque mientras leía podía creer que estaba en otro mundo. Pero cuando se terminaba el libro, se le concluía la historia y tenía que empezar otro para poder sobrevivir. Las historias de Aileen que contaba la voz de la radio también le gustaban, pero ella no sabía si eran verdaderas o inventadas. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Tenía que recurrir a la voz de la radio. Esa voz casi mágica, como la de su abuela, cuando le contaba sus historias. Tenía que saber algo de todo lo acontecido, porque narraba acerca del pasado. Ir a la librería de Don Simón le provocaba una felicidad que le hacía pensar que él era como ella quería ser. Tener tantos libros era como tener un tesoro. Los tesoros siempre son deseables. Domingo por la noche. Todos en el pueblo escuchaban la radio porque les era más fácil escuchar que leer.
Como los demás, Cynthia se acostó en su cama y se preparó para escuchar el cuento.